Inciso I, la contenida en los artículos 69, segundo y tercer párrafo, 74, tercer párrafo de la Ley Electoral y 32 del Reglamento de APES, consistentes en la obligación de realizar sus gastos exclusivamente para las actividades permitidas por la ley y el Reglamento de agrupaciones. Inciso J, la contenida en el artículo 69, primero y segundo párrafos de la Ley Electoral de junio de 2011, consistente en que la agrupación gozará de financiamiento público hasta la obtención de su registro. El acuerdo 137-11/2015 de la Comisión Permanente de Fiscalización, tomado en sesión de fecha 19 de noviembre de 2015, es el que sirve de base para el inicio del presente procedimiento sancionador, el cual será registrado bajo el número PSMF-33/2015. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Señor secretario, por favor. Bien, como comentó la consejera presidenta, al inicio del desahogo de estos puntos, a cada uno de los dictámenes respectivos recaerá un acuerdo en lo particular, ¿verdad? Solamente se aprobó el abordar la discusión de estos puntos en un solo bloque. Bien, entonces preguntaría de manera nominal a los consejeros electorales el sentido de su voto en lo que va del punto 4 al 16º de nuestro orden del día. A favor de manifestar el sentido de su voto. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, son aprobados por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral 17º de nuestro orden del día respecto a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de revocación 07/2015, promovido por el ser Rafael Martínez Sánchez en su carácter de precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Río Verde, San Luis Potosí, para el proceso electoral 2011-2012, en contra del acuerdo 203/2015, contenido en el acta de sesión de pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 26 de marzo de 2015, para lo cual me permito solicitar el auxilio del señor secretario ejecutivo nuevamente. Con su permiso, consejera presidenta, como lo señala nuestro reglamento de sesiones, los proyectos de dictamen que siguen en forma de resolución se ponen a la vista, ¿verdad?, de los integrantes de este pleno hasta las 8 horas del día de la sesión. Por lo tanto, quedaron a su disposición, así como si desean obtener alguna copia de cualquiera de estos, y si no hubiese objeción, para efecto, ¿verdad?, de obviar la lectura íntegra del proyecto de resolución, me permitiría presentar únicamente una tarjeta informativa con los puntos principales del citado proyecto de resolución, si no hubiera inconveniente. Bien, recurso de revocación, expediente 07/2015, actor Rafael Martínez Sánchez, con el carácter de precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Río Verde, San Luis Potosí, para el proceso electoral 2011-2012. En fecha 15 de julio del 2015 fue interpuesto ante este organismo electoral el recurso de revocación por el citado actor en contra del acuerdo 203/03/2015 relativo al inicio oficioso del procedimiento sancionador en materia de financiamiento en contra del Partido Revolucionario Institucional, aprobado en sesión ordinaria de fecha 26 de marzo de 2015. Con motivo de la interposición del medio de impugnación en términos del artículo 51, fracción segunda de la Ley de Justicia Electoral, se dio la publicidad del medio de impugnación sin que dentro del plazo señalado hubiesen comparecido terceros interesados. Realizado lo anterior, se procedió a efectuar el análisis del medio de impugnación, en el cual se advirtió que el promovente manifestó que la fecha en que se tuvo conocimiento del acto impugnado
fue el día 8 de julio del año 2015, por medio de la notificación personal que le fue practicada, y fue hasta el día 15 de julio de este año en que fue presentado por conducto de la Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el citado medio de impugnación. Ante las condiciones de tiempo en que fue notificado personalmente el recurrente y confrontado con la fecha de presentación del medio de impugnación, se concluyó que éste se promovió fuera del término de los 4 días a los que se tuvo conocimiento del acto materia de impugnación, esto en contravención del artículo 32, en correlación con el artículo 44 de la Ley de Justicia Electoral. Por tanto, se actualizó la causal de improcedencia contenida en el artículo 36, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral, resultando extemporáneo por haberse presentado fuera de los plazos señalados en esa ley. En consecuencia, por actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 36, fracción cuarta de la ley mencionada, lo procedente resulta desechar de plano el recurso de revocación de fecha 15 de julio del año 2015, interpuesto por el ciudadano Rafael Martínez Sánchez en su carácter de precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Río Verde, San Luis Potosí, en razón de que no se encuentran satisfechos los requisitos de oportunidad para la procedencia del citado medio de impugnación. En términos de lo expuesto, se resuelve primero, este Consejo Estatal Electoral resultó competente para conocer del presente medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 31 de la Constitución Política del Estado, 30, 44, fracción segunda, inciso K de la Ley Electoral y 27, fracción primera, 28, fracción primera, 61 al 63 y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Electoral. Segundo, una vez que fue realizado el análisis del medio de impugnación promovido por Rafael Martínez Sánchez, en su carácter de precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Río Verde, San Luis Potosí, se desprende que la interposición del medio de impugnación se realizó de manera extemporánea, esto es, fuera del plazo de los 4 días a que sujete el artículo 32 de la Ley de Justicia Electoral. En consecuencia de ello, se actualizó la causal de improcedencia contemplada en el numeral 36, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral. Tercero, en consecuencia de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 36, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral, lo procedente es desechar de plano el recurso de revocación promovido por el ciudadano Rafael Martínez Sánchez en su carácter de precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Río Verde, San Luis Potosí. Cuarto, notifíquese en términos de ley. Es cuanto, consejera presidenta. Si me permite únicamente previamente dar cuenta de la integración a este pleno del consejero José Martín Fernando Fasmora. Muchas gracias. A consideración del pleno. Sí. Se registre para la solicitud de la copia. Y agradeceré, señor secretario, tomar la votación correspondiente, por favor. Bien, preguntaría entonces a los consejeros electorales, de manera nominal, el sentido de su voto con el proyecto de resolución al recurso de revocación 07/2015, aquí planteado, aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Fasmora. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de revocación 09/2015 promovido por el C. Ricardo Barba Parra en su carácter de representante propietario del Partido Encuentro Social en contra del dictamen de la Comisión Permanente de Fiscalización relativo al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros presentados por el partido político Encuentro Social respecto al gasto ordinario y de actividades específicas del ejercicio 2014, así como del proyecto de sanciones relativas a las infracciones cometidas por el partido político Encuentro Social derivadas de los resultados del dictamen consolidado anual de gasto ordinario y actividades específicas correspondientes al ejercicio 2014.
para lo cual me permito solicitar el auxilio del secretario ejecutivo, licenciado Héctor Avilés, para efecto que dé lectura a este proyecto. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, si no hubiera inconveniente, plantearía yo el mismo mecanismo para abordar el punto, es decir, dar únicamente cuenta con una tarjeta informativa que resume los puntos torales del proyecto de resolución, mismo que está a la vista de las partes y del cual pueden obtener una copia si así lo desean. Si no hubiera objeción, recurso de revocación, expediente 09-2015, actor Ricardo Barba Parra en su carácter de representante propietario del Partido Encuentro Social. Acto impugnado, los acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante sesión ordinaria de fecha 11 de septiembre del año 2015 relativos a la aprobación del dictamen de gasto ordinario 2014 y del proyecto de sanciones relativas a las infracciones cometidas por el partido político Encuentro Social. En fecha 21 de septiembre del 2015 se interpuso ante este Consejo recurso de revocación en contra de las resoluciones precisadas. Los agravios formulados por el recurrente sustancialmente fueron planteados en dos vertientes. Por una parte, se planteó que en la emisión de los actos impugnados se fundamentó el acto mediante una ley abrogada, esto es, la Ley Electoral de 2011, la cual resultaba ilegal, y por otra parte, por considerar que la aplicación de las sanciones resultaban desproporcionadas, justificando su pretensión en base a las pruebas documentales aportadas en el recurso de mérito, por lo cual estimó se vulneraron los principios de legalidad y certeza jurídica en perjuicio del Partido Encuentro Social. Ambos argumentos, a criterio de este organismo y en el proyecto que se pone a consideración, resultaron infundados, lo cual por las consideraciones que se señalarán a continuación.